Nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así, pero sinceramente necesito sacarlo de mi pecho. Mi sobrino, llamémoslo Samuel, siempre fue el angelito de la familia. El hijo modelo, el nieto preferido, el que según mi hermana nunca hacía nada malo. Y yo, bueno, yo siempre fui como la oveja negra. No un delincuente ni nada, solo que no me casé a los 25, no tuve hijos a los 30. Y no vivo publicando fotos familiares perfectas en Facebook. Por eso, cada vez que había reuniones familiares, Samuel aprovechaba la mínima oportunidad para hacerme quedar mal frente a todos. Ejemplo, yo llegaba tarde porque mi trabajo como diseñador me hacía salir más tarde de la oficina. Y Samuel decía en voz alta: «Tía, ¿otra vez tarde? Seguro estabas con alguno de tus noviecitos». Todos reían, pero la mirada de mi hermana y mi cuñado era clara, irresponsable, inmadura, vergüenza. Lo peor era que Samuel apenas tenía 15 años, pero hablaba como si fuera juez supremo de la familia. Cada palabra suya tenía más peso que cualquier cosa que yo dijera. Un día, durante una cena de cumpleaños, me preguntó frente a todos: «¿Y tú, tía, cuándo vas a hacer algo de tu vida? Porque yo ya sé qué universidad quiero, qué carrera estudiar y hasta en qué ciudad quiero vivir». La mesa entera estalló en risas y yo me tragué el vino como si fuese agua. No podía creer cómo mi propio sobrino me hacía quedar como un fracaso. Y lo peor es que mis padres y mi hermana parecían disfrutarlo. Pero lo que nadie sabía, y lo que cambiaría todo, es que Samuel guardaba un par de secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Y la forma en que salieron a la luz fue tan brutal que todavía me cuesta creer que no lo inventé yo misma. Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Quieres que siga directo con la parte 2, otros 2000 caracteres? Y te vaya entregando consecutivamente las 15 partes hasta los 30,000. ¿O prefieres que te deje varias partes por bloque para que avances más rápido? La gota que derramó el vaso fue en Navidad. Estábamos todos en casa de mis padres, con la típica cena que huele a pavo seco y a tensión contenida. Yo había llevado un regalo caro para Samuel, unos audífonos de alta gama. Porque pensé que tal vez si era amable él bajaría la guardia. Gran error. Los abrió, sonrió falsamente y dijo: «Guau, tía, gracias, aunque seguro te costaron la mitad porque los compraste usados, ¿no?» La mesa estalló en carcajadas. Yo me quedé helada. Ni siquiera era cierto, pero ya estaba claro que su objetivo era ridiculizarme. Mi hermana solo dijo: «Ay, Samuel, qué ocurrencias tienes». Y siguió sirviendo vino como si nada. Yo me prometí que no iba a reaccionar. No le iba a dar el gusto de verme explotar. Pero entonces Samuel soltó otra. «Oigan, ¿se dieron cuenta de que la tía nunca trae a nadie? Seguro nadie quiere estar con ella». Las risas esta vez fueron incómodas, pero igual rieron. Y yo, con el corazón latiéndome en la garganta, decidí que esa sería la última vez que me quedaba callada. Empecé a observarlo con más atención. Notaba cómo escondía el celular cuando alguien se le acercaba, cómo se ponía nervioso si su mamá preguntaba dónde había estado, o cómo salía de la casa a escondidas en las noches cuando yo me quedaba a dormir. Algo no cuadraba. Ese niño perfecto tenía un lado que nadie estaba viendo. Y un día, el secreto me cayó en las manos de la manera más absurda posible. Samuel olvidó su mochila en mi carro después de que lo llevé al colegio. No tenía pensado revisar sus cosas, pero cuando escuché el sonido de un encendedor dentro de la mochila, no pude resistir. Abrí la cremallera y me encontré con algo que no solo me dejó en shock, sino que me puso en una posición de poder que jamás había tenido frente a mi familia. Dentro había cigarrillos, un encendedor y algo mucho peor: un pequeño frasco con pastillas que claramente no eran vitaminas. Lo sostuve entre mis manos y sentí un escalofrío. El niño prodigio estaba jugando con fuego. Y yo tenía la prueba en mis manos. Me quedé mirando esa mochila como si fuera una bomba a punto de explotar. Cigarrillos podía justificar, pero ¿pastillas? Eso no era un simple desliz adolescente. Lo primero que pensé fue: no digas nada aún, asegúrate de qué es. Así que guardé todo de nuevo y fingí que no lo había visto. Al día siguiente, cuando lo llevé al colegio, él se subió a mi carro con cara de aburrido y me dijo: «¿Y mi mochila? Seguro no la perdiste, ¿verdad?» Lo miré directo a los ojos y le respondí con calma: «La tienes en el asiento de atrás». Se giró como un rayo, revisó los cierres y respiró aliviado. Ese detalle confirmó mis sospechas, sabía que escondía algo. Pasaron unos días y yo me puse a investigar. Pregunté discretamente a un amigo que es médico sobre esas pastillas. Se sorprendió y me dijo: «Eso no se compra en farmacia, son ansiolíticos fuertes, ¿de dónde lo sacó?». No tuve respuesta. Pero ahora tenía la certeza: mi sobrino estaba consumiendo algo que ni siquiera debería tocar sin receta. La parte retorcida de mí quería sacar esa información en la próxima reunión familiar, justo después de que intentara humillarme. Una especie de revancha poética. Pero otra parte de mí pensaba: esto podría arruinarlo para siempre. Y entonces llegó la oportunidad perfecta. Era el cumpleaños de mi papá y toda la familia estaba reunida. Samuel, fiel a su estilo, me lanzó su comentario venenoso: «La tía seguro no trajo regalo porque gasta todo su dinero en esas aplicaciones para ligar». Las risas retumbaron en la sala.
Yo sonreí, me serví un poco más de vino y respiré hondo. Tenía las palabras listas en la punta de la lengua. Pero antes de hablar, escuché cómo sonaba el celular de Samuel. Vibró sobre la mesa, todos miramos y apareció una notificación en pantalla que lo dejó blanco. No era un mensaje cualquiera. Era un chat de WhatsApp con un nombre guardado como dealer. El silencio que se hizo fue absoluto. Todos vieron la pantalla iluminada con ese mensaje. Era imposible ignorarlo. Samuel reaccionó como un rayo, agarró el celular y lo metió en el bolsillo, fingiendo una risa nerviosa. Ah, es un amigo, un chiste entre nosotros. Pero la mirada de mi cuñado cambió de inmediato. Él es de los que jamás se ríe con esas cosas. Mi hermana, en cambio, trató de minimizarlo. ¿Seguro es un grupo de juegos, no, hijo? Yo no dije nada. Solo lo observaba, disfrutando en silencio como el niño perfecto sudaba frío frente a toda la familia. Mi papá fue el que rompió el silencio. «Dealer, ¿qué clase de chiste es ese?» Samuel balbuceó algo sobre un apodo de un videojuego, pero nadie le creyó del todo. Y en ese momento supe que tenía el control. Porque lo que ellos habían visto era solo la punta del iceberg. Yo tenía la mochila, los cigarrillos y las pastillas escondidos en mi apartamento. Una prueba irrefutable. Esa noche me fui a casa con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. ¿Venganza? ¿Justicia? Quizás ambas. Los días siguientes fueron una telenovela. Mi hermana me llamó varias veces, desesperada. ¿Tú has notado algo raro en Samuel? Está como distante, con el celular escondido. Tuve que morderme la lengua para no soltarlo ahí mismo. Solo le dije. Pues, rara vez los chicos son tan perfectos como parecen. Lo que no esperaba era lo rápido que todo se iba a acelerar. Una semana después, Samuel llegó a casa de mis padres con los ojos rojos y un humor de perros. Le gritó a su madre por algo tan tonto como que no había Coca-Cola fría. Mi cuñado lo miró como si no reconociera a su propio hijo. Yo estaba allí, tomando café, y no pude resistir la tentación. Le solté, con tono inocente. Qué raro verte tan alterado, Sam. ¿Será que te hace falta tu dealer? La taza de mi hermana casi se le cayó de las manos. Samuel me miró con un odio tan puro que sentí un escalofrío. Y supe que la guerra había comenzado. ¿Quieres que siga con la parte 5 ya mismo para mantener la tensión? El silencio después de mi comentario fue tan espeso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mi hermana se quedó paralizada, con la cara entre confusión y pánico. Mi cuñado me clavó una mirada como si me hubiera vuelto loca, y Samuel, bueno. Samuel estaba a un paso de saltarme encima. «Cállate, tía». «¿No sabes de lo que hablas?», escupió con rabia. Yo me encogí de hombros, sorbiendo mi café con toda la calma del mundo. «Tienes razón, Samuel, seguro estoy inventando cosas, como siempre». La ironía no pasó desapercibida. Mi cuñado frunció el ceño y preguntó. «¿Qué significa eso?» Ahí mismo me di cuenta de que tenía la atención de todos. Podría soltar la bomba y ver cómo se derrumbaba el pedestal de mi sobrino. Pero decidí jugar un poco más. Nada, solo que Samuel es muy bueno guardando secretos. Yo ya me acostumbré a ser la villana de la familia, así que mejor me callo, dije, levantándome de la mesa como si fuera la mártir incomprendida. El efecto fue inmediato. Mi hermana me siguió hasta la cocina, casi temblando. «Dime qué sabes». «Te juro que si es algo serio, necesito saberlo». Yo la miré directo, bajando la voz. «¿De verdad quieres que te lo diga? Porque lo que encontré no es un juego de niños». Ella palideció. En ese momento Samuel entró como una furia. «No le creas nada. Ella siempre ha querido verme mal porque está celosa». Mi hermana se quedó entre dos fuegos, pero su cara ya no mostraba esa confianza ciega de antes. Algo en ella había cambiado. Yo decidí no mostrar todas mis cartas todavía. Solo sonreí y dije: «Está bien. No me crean. El tiempo hablará por mí». Y el tiempo no tardó. 2 días después, mi cuñado encontró a Samuel saliendo por la ventana a las 2 de la madrugada. Lo siguió en el carro y ¿adivinen dónde lo pilló? En un parque, intercambiando dinero con un chico mayor que él. Cuando lo trajeron de vuelta, Samuel gritaba que era un malentendido, pero la verdad ya estaba frente a todos. Y yo solo pensaba, todavía no saben lo de la mochila. ¿Quieres que continúe con la parte 6 y ahí sí empiece a revelar el contenido de la mochila como el golpe definitivo? La escena fue digna de una película. Samuel entrando a la casa a empujones, mi cuñado rojo de furia. Y mi hermana llorando como si se le hubiera roto la vida en pedazos. Te vi con mis propios ojos, Samuel, ¿me vas a decir que no estabas comprando nada?, rugió mi cuñado. Samuel, con la voz quebrada, soltó. Era solo tabaco, nada más. Yo no pude evitar reír por lo bajo. Esa excusa era tan débil que hasta mi sobrina de 8 años habría inventado algo mejor. Mi hermana volteó hacia mí con ojos rojos, como si al fin quisiera escucharme. ¿Tú sabías algo? Y ahí supe que era mi momento. Caminé despacio hacia la puerta. Saqué la mochila que había guardado en mi carro durante semanas y la puse sobre la mesa. ¿Qué si sabía? Sí, un poco, dije mientras abría el cierre con toda la calma del mundo.
El sonido metálico del zipper fue como un disparo. Todos contenían la respiración. Saqué primero los cigarrillos, luego el encendedor y por último, el frasco con pastillas. Mi hermana se llevó las manos a la boca. Mi cuñado golpeó la mesa tan fuerte que el café saltó de las tazas. ¿Qué demonios es esto, Samuel? Samuel estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Intentó arrebatarme el frasco, pero lo levanté en alto. Esto, tus vitaminas. El silencio era mortal. Podía escuchar hasta el tic-tac del reloj de la cocina. Finalmente, Samuel explotó. No es lo que piensan, no saben nada. Mi hermana comenzó a llorar. Mi cuñado, en cambio, estaba tan rígido que pensé que iba a desmayarse. Y yo, en ese momento, sentí algo extraño. No fue placer exactamente, tampoco culpa. Fue alivio. Alivio de no ser yo la que estaba en el banquillo de los acusados por primera vez. Pero lo que nadie sabía aún era que las pastillas no eran lo peor. Porque entre los bolsillos ocultos de esa mochila había algo más, algo que todavía no me atrevía a mostrar. Una libreta. Con nombres. Y con cuentas de dinero anotadas en detalle. Samuel no solo estaba consumiendo. Estaba vendiendo. Cuando encontré esa libreta la primera vez, no quise creerlo. Estaba escondida en un compartimento lateral de la mochila, con una goma elástica casi invisible. Era pequeña, de tapa negra, llena de garabatos en letra apurada. Lo hojeé rápido y me quedé helada, iniciales, montos en dólares, fechas. Y en algunas páginas incluso pequeñas marcas que parecían pagado o pendiente. Como si Samuel llevara su propia contabilidad, pero no de tareas escolares. En ese momento, frente a la familia, decidí no sacarla todavía. No porque quisiera protegerlo, sino porque algo en mí quería saborear el instante exacto en el que su fachada se derrumbara del todo. Mi cuñado estaba furioso. Gritaba. Con razón llegas con dinero que no te doy, con razón escondes el celular, nos tomaste por idiotas, Samuel. Mi hermana intentaba abrazarlo, pero él se zafaba, gritando. No entienden nada, no saben lo que es vivir en esta casa sofocante. Tenía que buscar mi manera de salir de aquí. Yo me crucé de brazos, apoyada contra la pared, viendo cómo la familia perfecta se despedazaba. Parte de mí quería gritarles, ahora ven quién era el problema. Pero me contuve. Esa noche, cuando todos estaban agotados de tanto llorar y pelear, yo me fui con la mochila completa otra vez. No iba a dejar que Samuel la recuperara. La libreta ahora era mía bajo la manga. Los días siguientes fueron un desfile de tensión. Samuel se encerraba en su cuarto, mi cuñado apenas hablaba y mi hermana me escribía mensajes como: ¿qué hago? ¿Lo llevamos a terapia? ¿Lo denunciamos? ¿Lo castigamos? Yo solo respondía con frases ambiguas. Haz lo que creas correcto. Pero recuerda que aún no sabes toda la verdad. Porque la verdad completa seguía en mi bolso, esa libreta que podía hundirlo definitivamente. Lo curioso es que nunca planeé usarla. Hasta que Samuel, en un acto desesperado, intentó voltearme la situación. Un domingo, frente a todos, me señaló y gritó: todo esto es culpa de ella. Seguro ella puso esas cosas en mi mochila para destruirme porque me odia. Y ahí supe que había llegado el momento de abrir la libreta frente a toda la familia. ¿Quieres que en la parte 8 ya abra la libreta frente a todos con nombres y pruebas? ¿O prefieres que primero Samuel intente esconder la barra diagonal, robarla para añadir más drama? El descaro de Samuel me dejó atónita. ¿Yo, la villana que le había plantado cigarrillos y pastillas? Era tan absurdo que casi me reí en su cara. Pero lo dijo con tanta rabia que por un segundo vi a mi hermana dudar. Y eso fue lo que más me dolió. ¿Cómo puedes siquiera pensar eso de tu hermana?, preguntó mi cuñado, con la voz temblando de indignación. Porque siempre quiso verme mal, siempre me odió porque todos me quieren más a mí, y gritó Samuel, con los ojos llenos de lágrimas. Ese último comentario fue como gasolina al fuego. Podía sentir que mis padres me miraban de reojo, intentando descifrar si lo que Samuel decía podía ser verdad. Entonces me levanté, fui hasta mi bolso y saqué la libreta negra. La puse en medio de la mesa con un golpe seco. ¿De verdad crees que fui yo quien te plantó esto, Samuel? ¿Quieres que todos lo lean y saquen sus propias conclusiones? Su cara cambió al instante. Pálido, con la mandíbula temblando, dio un paso hacia adelante para arrebatármela. Pero esta vez no estaba sola. Mi cuñado lo detuvo de un manotazo. Quieto, si no tienes nada que ocultar, no te importará que la veamos. Abrí la libreta con calma, página por página. La primera tenía iniciales y números, ML $30, PR $50. Mi mamá se llevó las manos a la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. ¿Qué es esto, Samuel?, preguntó mi hermana con voz quebrada. Él empezó a balbucear. Son apuntes de la escuela, es solo un código entre amigos. Pero nadie le creía. Cuanto más avanzaba yo en la libreta, más evidente era: cuentas, fechas, pagos. Hasta había dibujado una especie de lista de precios escondida entre garabatos. El silencio era ensordecedor. Samuel intentó una última defensa desesperada. Es falso, ella lo inventó, seguro escribió eso para culparme. Yo lo miré directo a los ojos y le respondí con la voz más tranquila que pude. Ah, ¿sí?
Entonces explícales por qué tu amigo, dealer, también aparece en esta lista con un número al lado. Su cara se derrumbó. Y con ella, toda su fachada. Samuel se quedó mudo, con la boca entreabierta y los ojos clavados en la libreta. Todos esperábamos una respuesta, pero lo único que salió de su garganta fue un murmullo incomprensible. Mi cuñado le golpeó la mesa con la palma abierta. Responde, carajo, ¿qué significa todo esto? Samuel se echó hacia atrás, respirando rápido, como un animal acorralado. Y entonces soltó la primera mentira de su última batalla. Está bien, está bien. No es mío, esa libreta no es mía, se la estaba guardando a un amigo. Yo casi aplaudo. El típico un amigo que sirve para todo. Mi hermana se aferró a esa idea como a un salvavidas. ¿Ves? Puede ser cierto. Tal vez solo se metió en algo sin saber. Pero mi cuñado no era tan ingenuo. Tomó la libreta de mis manos y señaló las páginas con furia. ¿Y por qué hay iniciales de tus propios compañeros de clase? Reconozco los nombres, Samuel, son chicos del barrio. Samuel tartamudeó, se puso de pie, empezó a caminar en círculos como si buscara una salida invisible. Yo no los obligué, ellos querían, yo solo hacía un favor. Ese fue el resbalón que lo delató. Mi hermana se desplomó en la silla, llorando. Mi mamá rezaba en voz baja. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no dije nada. Solo observaba cómo el peso de la verdad caía sobre todos ellos. Finalmente, Samuel gritó. No entienden nada, ustedes nunca me escuchan, yo hago esto porque quiero dinero. Porque quiero largarme de esta casa, prefiero esto a ser como ustedes, mediocres, atrapados en vidas aburridas. El golpe fue brutal. Nadie se lo esperaba. Mi cuñado, con la voz rota pero firme, respondió. Pues felicidades, Samuel. Lo lograste. Hoy dejaste de ser el hijo perfecto para convertirte en un desconocido. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Y lo más retorcido es que, en ese instante, yo no sentí compasión. Sentí victoria. La noche terminó en caos. Samuel se encerró en su cuarto dando portazos, mi hermana lloraba en silencio en la cocina, y mi cuñado caminaba de un lado a otro con el celular en la mano, diciendo en voz baja. Si llamo a la policía ahora mismo, se acaba todo. Yo no intervine. Me limité a observar, con una mezcla rara de satisfacción y nerviosismo. Parte de mí pensaba que sí, que la policía era la consecuencia lógica. Pero otra parte se preguntaba si mi familia tendría las agallas de hacerlo. Pasaron unos minutos hasta que mi hermana, con los ojos hinchados, me pidió hablar a solas. Por favor, dime qué hago, ¿llamamos a la policía? ¿Lo internamos en algún lugar? No puedo soportar esto. Me quedé mirándola. Era la primera vez en años que mi hermana me pedía consejo en vez de darme lecciones. No soy quien para decidir, le dije, pero si lo encubres, se hundirá más. Y si lo expones, tal vez tenga una segunda oportunidad. Ella asintió, pero antes de responder, escuchamos un ruido seco. La ventana de la habitación de Samuel. Corrimos todos. El cuarto estaba vacío, la ventana abierta de par en par. Samuel se había largado. Mi cuñado salió disparado en el auto, mientras yo y mi hermana nos quedamos heladas. No había pasado ni media hora desde la revelación y ya se nos estaba escapando de las manos. Esa noche casi no dormí. Me quedé con la libreta en el regazo, hojeando cada página, cada inicial, cada número. Y ahí lo encontré, algo que me heló la sangre. Una de las iniciales no era cualquier nombre. Era el de un chico que había sido expulsado del colegio el año pasado por portar droga. Y no solo aparecía una vez, estaba repetido en varias páginas, con montos cada vez más altos. Samuel no estaba probando ni haciendo favores. Estaba enredado con gente peligrosa. Al día siguiente, cuando por fin lo encontraron en casa de un supuesto amigo, el drama alcanzó un nivel que ni yo había imaginado. Porque ese amigo no era un simple compañero. Era uno de los nombres de la libreta. Cuando mi cuñado llegó con Samuel de vuelta, lo traía casi a rastras. Mi sobrino tenía la capucha puesta. El rostro desencajado y una mirada que ya no parecía la de un adolescente rebelde, sino la de alguien atrapado en un juego demasiado grande para él. ¿Sabes dónde lo encontré?, dijo mi cuñado entrando a la sala como un volcán a punto de erupcionar. En casa de ese tal Jairo, ¿te suena, Samuel? Yo abrí la libreta en mis manos y señalé la página. Ahí estaba, $200 pendiente. Mi hermana se llevó la mano al pecho como si se le hubiera detenido el corazón. Samuel, dime que no es cierto, dime que no estás involucrado con ese chico. Él no respondió. Solo apretaba los labios, sudando, mientras mi cuñado le gritaba cada vez más fuerte. Ese muchacho fue expulsado del colegio por drogas, ¿qué demonios haces tú en su casa? ¿Qué significa este dinero? ¿Lo debes? ¿Te lo debe? Respóndeme. Samuel explotó, golpeando la mesa con ambas manos. Sí, es cierto, Jairo me daba la mercancía y yo la movía en la escuela, ¿contentos ahora? Eso querían escuchar, ¿no? El silencio fue brutal. Mi hermana se desmoronó en el sofá, llorando como nunca la había visto. Mi mamá apenas alcanzó a murmurar una oración entre sollozos. Yo, en cambio, sentí una mezcla de rabia y alivio.
rabia porque el mocoso había tenido la osadía de humillarme durante años mientras él hacía negocios con un dealer de 17 años. Y alivio porque, por fin, la verdad estaba desnuda frente a todos. ¿Ves? Dije con calma, este era tu angelito. El que me ridiculizaba cada Navidad. El que ustedes ponían en un pedestal mientras a mí me trataban como un fracaso. Pues aquí tienen a su hijo modelo. Mi hermana me miró con odio y desesperación al mismo tiempo. No digas eso, es mi hijo, no lo compares contigo. Pero las palabras ya estaban en el aire. Samuel bajó la mirada y susurró algo que apenas alcanzamos a escuchar. Ya es demasiado tarde, ellos no me van a dejar salir así de fácil. Ahí fue cuando entendí que no hablaba de nosotros. Hablaba de la gente con la que estaba metido. ¿Quieres que en la parte 12 Samuel revele hasta qué punto está comprometido con esa gente, peligro real? ¿O que se enfoque en cómo la familia empieza a fracturarse por completo con esta revelación? Las palabras de Samuel nos dejaron helados. No se refería a sus padres, ni a mí, ni a la escuela. Se refería a ellos. A los nombres escondidos en esa libreta. Mi cuñado trató de imponerse con voz firme. Tonterías, eres un mocoso, nadie te va a hacer nada, lo resolveremos nosotros. Pero Samuel lo miró con una frialdad que no le había visto antes. Ustedes no entienden. Esta gente no perdona. Si no pago lo que debo, vendrán por mí. Y si hablo de más, también. Mi hermana se tapó los oídos como si quisiera bloquear la realidad. No, 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 no. Tú eres mi hijo, tú eres un buen chico, todo esto es una confusión. Yo me mordí el labio. Parte de mí quería abrazarla, consolarla. Pero otra parte gritaba, ahí tienes la perfección que tanto presumías. El ambiente era sofocante. Mi mamá rezaba, mi hermana lloraba, mi cuñado iba y venía como un león enjaulado. ¿Y Samuel? Samuel solo se hundía más en el sillón, con los ojos clavados en el suelo. Como si esperara que en cualquier momento tocaran la puerta para llevárselo. Finalmente, hablé. Si dices que no te van a dejar salir, ¿qué opción tienes, seguir vendiendo para ellos o dejar que te destruyan? Samuel me miró por primera vez esa noche. Había odio en su mirada, pero también un destello de miedo. La opción es callarme. Fingir que nada pasó. Y que ustedes hagan lo mismo. Mi cuñado casi se le va encima. ¿Quieres que encubramos tus crímenes? Después de todo lo que hiciste, ¿estás loco? Pero lo más inquietante fue la reacción de mi hermana. Ella, con los ojos vidriosos, lo abrazó como si Samuel aún tuviera 5 años y hubiera roto un jarrón. Si no decimos nada, nadie más tiene que saberlo, podemos protegerte. Ahí entendí algo brutal. El secreto de Samuel estaba a punto de convertirse en el secreto de toda la familia. Y yo debía decidir si me sumaba al pacto o si los hundía a todos con él. ¿Quieres que en la parte 13 yo, la narradora, tome una decisión y revele el giro? ¿Si los traiciona exponiendo todo o si sorprende uniéndose al pacto familiar? Me quedé mirando esa escena como si no perteneciera a ella. Mi hermana abrazando a Samuel. Mi cuñado apretando los puños como si quisiera golpear a alguien y mi mamá susurrando oraciones como un mantre. Y yo, ahí en medio, con el dilema más grande de mi vida. Parte de mí quería gritar, se lo merece, déjenlo que pague las consecuencias de sus actos. No podía borrar de mi memoria todas las veces que me humilló. Que inventó mentiras para dejarme como un inútil frente a sus padres. Pero otra parte pensaba, si lo denuncio, no solo cae él. Los arrastro a todos. Mi hermana va a romperse en 1000 pedazos. Y mi mamá no lo resistiría. La tensión me estaba matando. Así que me levanté y solté. Yo no pienso encubrirlo. Si ustedes quieren callar, háganlo. Pero yo no me voy a quedar con esta bomba en el pecho. Silencio. Todos me miraron como si acabara de clavar un cuchillo en la mesa. Samuel bufó. Sabía que eras un traidor. Siempre lo fuiste. ¿No puedes ver que alguien más brille más que tú? Eso me sacó de quicio. Me acerqué hasta quedar cara a cara con él y le solté. ¿Brillar? Lo tuyo no es brillo, es mugre con luces de neón. Y créeme, cuando todo esto reviente, ya no tendrás dónde esconderte. Mi hermana me gritó con lágrimas. Cállate, eres su tío, ¿no puedes tener un poco de compasión? ¿Compasión? Le respondí. Él no tuvo ninguna cuando me destrozaba delante de ustedes. ¿Y ahora quieres que cargue con su secreto como si fuera mío? No, hermana. No esta vez. Salí de la sala sin mirar atrás. Cada paso se sentía como si estuviera cerrando una puerta gigantesca entre nosotros. Esa noche no dormí. Porque ya había tomado una decisión, no lo iba a denunciar directamente, pero iba a hacer algo mucho peor. No pegué un ojo en toda la noche. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj como si cada segundo me empujara más cerca de la decisión final. No podía entregarlo a la policía directamente. Mi hermana jamás me lo perdonaría y mi mamá se rompería. Pero tampoco podía dejar que todo quedara enterrado bajo la alfombra. Samuel era como un incendio, si no lo parabas a tiempo, consumía todo a su alrededor. Así que pensé, no necesito ensuciarme las manos. Solo necesito abrir las ventanas y dejar que el humo salga solo. Al día siguiente, fui al trabajo como si nada. Nadie sospechaba lo que me rondaba por la cabeza. Cuando tuve un descanso, abrí el celular.
Saqué fotos de la libreta que había escondido en mi mochila y empecé a escribir un correo anónimo. Lo mandé al director de la escuela. También a un par de padres que conocía, de esos que arman escándalos por cualquier cosa. Y para coronar, subí algunos fragmentos en un perfil falso de Facebook en un grupo de vecinos. ¿Saben lo que hacen algunos de nuestros adolescentes? No mencioné nombres, pero las iniciales estaban claras. Samuel no era tan listo como creía, había garabateado sus iniciales en la portada de la libreta. Sabía que no tardaría en estallar. Esa misma tarde, mi hermana me llamó, histérica. Tú filtraste todo, lo sé. Yo puse mi mejor voz tranquila. ¿De qué hablas? Apenas me enteré anoche. Seguro alguien más lo sabía. Samuel gritaba de fondo como loco, acusándome, jurando que me iba a hacer pagar. Yo solo escuchaba. Y dentro de mí, una calma rara me envolvía. Porque ya no era yo contra ellos. Era Samuel contra el mundo. Lo que no imaginaba era que ese movimiento abriría una caja de Pandora mucho más grande de lo que pensaba. La bomba explotó al tercer día. El grupo de Facebook estaba ardiendo, padres compartiendo capturas, vecinos exigiendo explicaciones. Rumores corriendo como pólvora. En la escuela, el director mandó una circular urgente. Se investigarán denuncias relacionadas con consumo y distribución de sustancias entre alumnos. Cuando Samuel llegó esa mañana, ya lo esperaban 2 profesores y el orientador. Lo llamaron a la oficina, y antes del almuerzo todos sabían que lo habían pillado. Mi hermana me escribió furiosa. Lo suspendieron, lo están investigando, esto es tu culpa, maldito traidor. Yo respondí con frialdad. No, hermana. ¿Esto es consecuencia de Samuel o también me vas a culpar porque decidió arruinar su vida? Lo más impactante fue lo que siguió, una visita de la policía. Primero a la escuela, luego a la casa. Según dijeron, la libreta coincidía con otros casos abiertos en el barrio. No era solo un juego adolescente, había nombres de contactos que ya estaban bajo investigación. Samuel intentó hacerse el inocente, llorando frente a los oficiales. No era mío, me la plantaron, yo solo lo encontré. Pero todos sabíamos la verdad. Mi cuñado casi explota de rabia. Por tu culpa estamos en la mira, nos van a señalar como si fuéramos criminales. Y en cierto modo tenía razón. Los vecinos cuchicheaban, la familia quedó marcada. Y mi hermana apenas podía salir sin sentir que todos la observaban. Lo curioso es que, en medio de ese caos, yo sentí algo que jamás había sentido respecto a Samuel. Lástima. Porque el chico que siempre me quiso hundir ahora se estaba hundiendo solo. Y ni siquiera sus padres podían rescatarlo. Esa noche me miré al espejo y pensé, lo que empezó como venganza personal ya se salió de mis manos. Ahora es una tormenta, y va a arrasar con todos. La tormenta no tardó en quebrar la casa de mi hermana en 2. Ella se aferraba a Samuel como si todavía fuera un niño indefenso, mientras mi cuñado ya no podía ni mirarlo sin hervir de rabia. Cada discusión terminaba en gritos. Eres blanda, por tu culpa este mocoso se cree intocable. Le gritó él. Y tú eres un padre ausente, solo sabes señalar y castigar. Le devolví a ella. Yo estaba ahí, como testigo incómodo, escuchando cómo el matrimonio que siempre presumía de perfecto se caía a pedazos en cuestión de semanas. Samuel, en lugar de arrepentirse, parecía volverse más oscuro. Se encerraba en su cuarto, salía a escondidas y regresaba con ojeras y el ceño fruncido. Una vez lo escuché hablar por teléfono. No puedo ahora, me tienen vigilado, sí, lo voy a arreglar. Esa frase me dejó helado. ¿Con quién negociaba? ¿Qué iba a arreglar? Una noche, mientras cenábamos en completo silencio, Samuel se levantó de golpe, tirando la silla. ¿Saben qué? Estoy harto de que me miren como si ya estuviera muerto. Prefiero largarme a que me sigan tratando como basura en mi propia casa. Mi hermana corrió a detenerlo, llorando. No, hijo, por favor, no hagas una tontería. Pero él solo la apartó con un empujón torpe. Tontería es quedarme aquí fingiendo que todavía tengo familia. Ustedes ya me condenaron. La puerta se cerró de un portazo. Esa noche no volvió. Y por primera vez vi en los ojos de mi hermana el miedo real, no el miedo de que Samuel fuera descubierto, sino el miedo de que no regresara jamás. Yo solo pensé, lo que empezó como su juego para hundirme ahora lo arrastró a él y quizás a todos nosotros. Pasaron 2 días sin rastro de Samuel. 2 días de silencio tenso, llamadas sin contestar y mi hermana caminando de un lado a otro como un fantasma. Mi cuñado trataba de hacerse el fuerte, pero lo noté, estaba tan asustado como ella. Yo, en cambio, oscilaba entre la preocupación y un extraño alivio. Parte de mí pensaba, si se fue para siempre, quizás esto se acabó. Pero no. La madrugada del tercer día, escuchamos el timbre sonar como una alarma. Fui el primero en abrir. Y ahí estaba Samuel. O más bien, lo que quedaba de él. Ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello hecho un desastre. Y en la mirada, una mezcla de miedo y rabia. Necesito hablar, dijo, entrando sin pedir permiso. Mi hermana corrió a abrazarlo, llorando como si hubiera vuelto de la guerra. Pero Samuel la apartó con frialdad. No estoy aquí para abrazos. Estoy aquí porque necesito su ayuda o nos hundimos todos. La frase cayó como un balde de agua helada. Se sentó en el sofá y habló casi en susurros. Me buscaron. Los tipos que me daban mercancía quieren que pague lo que debo. Y no hablo de dinero, hablo de favores. Si no los hago, vendrán por mí. Y si vienen por mí, vendrán por ustedes también. Mi cuñado explotó.
Otra vez con tus amenazas, ya no sabemos cuándo dices la verdad y cuándo manipulas. Samuel lo miró fijo, con una calma inquietante. No me crean. Pero cuando empiecen a vigilar la casa, cuando reciban llamadas raras, ahí van a entender. No vine a pedir perdón. Vine a decirles que tienen dos opciones, me ayudan o se preparan para la caída conmigo. El silencio que siguió fue sofocante. Por primera vez, entendí que Samuel ya no era solo un problema familiar. Era una bomba de tiempo con la mecha encendida, y todos estábamos atados a ella. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada timbrazo, cada coche que pasaba por la calle nos hacía mirarnos como si fuera la cuenta regresiva. Mi hermana ya no lloraba, se movía con la ansiedad concreta de quien ignora si va a perderlo todo. Mi cuñado revisaba las cerraduras cada media hora. Yo, por mi parte, me sentía extrañamente entretenida, la escalada había llegado hasta donde yo quería. Pero no hasta el desenlace que imaginaba. Samuel, esa noche, trazó un plan con la frialdad de quien ya llevaba demasiadas noches sin dormir. No pedía perdón, exigía colaboración. Necesito que me cubran una semana, dijo. Que nadie me delate. Que me dejen hablar con ese tal Jairo y arreglarlo. Si me ayudan, después me voy y nadie vuelve a saber nada. Mi cuñado bufó. ¿Y cómo diablos vamos a confiar en ti y qué garantía tenemos? Samuel miró a su madre y por primera vez su voz se quebró de verdad. No tienen garantía. Solo tengo esto, si me echan, él vendrá y no solo por mí. Si me cubren, quizá todo quede en nada. Hubo un instante en que la única defensora fue la pura desesperación materna. Mi hermana, entre sollozos, dijo. Lo protegemos. Lo hacemos por ahora. Pero si me vuelve a mentir. Y yo, que me había rehusado a ser cómplice, respiré hondo y dije. Ah, de acuerdo. Lo cubrimos una semana. A partir de ahí, si algo pasa, yo me encargo de que se sepa todo. Samuel alzó la cabeza como si hubiera ganado una medalla. Pero en sus ojos vi miedo auténtico, no el cinismo de antes. Solo entonces me di cuenta de una cosa, por más que lo odiara, por más que hubiera querido verlo caer. También quería que saliera de eso vivo. No porque fuera mi sobrino, exactamente, sino porque esa noche me daba pena su cara de chico que creyó que la vida era un juego de trucos. Organizamos turnos para vigilar la casa, controles del móvil, visitas diarias. Nos convertimos en una patrulla familiar improvisada. Parecía un sainete, mi cuñado, exigiendo normas, mi hermana, convenciéndose de que todo iba a mejorar, mi madre, haciendo más velas que nunca, y yo, la que había soltado la bomba, ahora jugando a la mediadora. Samuel pidió una cosa rara, que no lo humilláramos más en público. Solo quiero arreglar esto sin que me hagan pedazos, dijo. Y ahí, entre la tensión y la culpa, todos nos convertimos por una semana en una trinchera hedionda, esperando un golpe que podía llegar o no. Lo que nadie supo en ese momento, y que hará que la historia gire en el próximo acto, es que los tipos con los que Samuel se había metido no eran exactamente los malos de todas las películas. Tenían más prisa que planificación, más humo que fuego. Y un talento singular para convertir cualquier amenaza en ridículo. Pero eso, como diría mi madre, es otra historia que se contará mañana, o mejor, en el siguiente capítulo. La famosa semana de cobertura empezó como un thriller y terminó como una comedia barata. El lunes, Samuel juró que los tipos lo estaban vigilando desde un carro gris estacionado frente a la casa. Mi cuñado salió con un bate de béisbol, dispuesto a enfrentar a medio cartel si hacía falta. El carro sospechoso resultó ser un Renault viejísimo de un vecino que solo esperaba a su esposa en la tienda. El pobre señor, asustado, gritaba. Yo solo vine por el pan y la leche, no me maten. El martes, Samuel recibió una llamada y se puso pálido. Todos en la sala contuvimos la respiración. Yo imaginaba una voz grave, amenazante, con frases como tenemos tus días contados. Puse el altavoz y lo que sonó fue. Buenas tardes, ¿usted quiere ampliar su plan de datos a Internet ilimitado? Ese día casi me atraganto de risa. Samuel me fulminó con la mirada, como diciendo, no te atrevas. El miércoles, juró que alguien había dejado una señal en la puerta, un mensaje oculto. Corrimos a ver, y era un recibo de pizza pegado por error. El repartidor se había equivocado de casa. Para el jueves, yo ya no podía tomarlo en serio. La tensión inicial se había convertido en un desfile de malentendidos ridículos. Mi hermana seguía temblando como si viviéramos en Narcos, pero el resto ya no podía aguantar la risa. Lo mejor fue el viernes. Samuel entró corriendo, gritando. Ahí vienen, los vi en la esquina, son ellos. Todos nos lanzamos a la ventana, y ahí estaban, 3 chicos flacos en bicicletas, vendiendo helados de carrito. Uno llevaba una bocina y gritaba. Córrete helado, paleta de limón a 1000. Mi mamá suspiró y se persignó. Estos son los que nos iban a matar. Yo no pude contenerme más. Me tiré en el sofá, muerto de risa. Hasta mi cuñado terminó riéndose y Samuel, rojo de vergüenza, gritó. No es gracioso, ¿no entienden el peligro? Pero sí que era gracioso. Y lo peor para él era que ya nadie lo tomaba en serio. El sábado por la noche, la semana de terror terminó como una película de comedia barata en horario familiar. Samuel, desesperado porque nadie lo creía, decidió probar su punto frente a todos. Se levantó en medio de la cena, con su cara más dramática, y declaró. Mañana van a venir. Yo mismo voy a darles la cara. Y cuando lo hagan, ustedes van a llorar de arrepentimiento por no haberme apoyado como debía. Al día siguiente, nos sentamos todos en la sala como si esperáramos el clímax de una telenovela. Mi mamá con el rosario, mi hermana con los ojos hinchados, mi cuñado con los brazos cruzados y yo con un balde de crispetas.
A las 3 de la tarde, el timbre sonó. Samuel saltó como resorte, se peinó con la mano y gritó. ¡Ahí están! Corrió a abrir la puerta con un aire de héroe trágico. Y, sorpresa. Era el repartidor de Domino's con una caja gigante en la mano. Pedido grande familiar con doble queso y gaseosa incluida, Samuel. Todos nos quedamos en silencio. Luego mi cuñado estalló a carcajadas. Mi hermana se tapó la cara de la vergüenza. Y yo casi me caigo de la risa cuando el repartidor agregó. Son 58.000, ¿tiene cambio de 100? Samuel, rojo como un tomate, balbuceó. Yo no pedí eso. El repartidor miró el papel. Aquí dice Samuel, dirección correcta. Pago contra entrega que me va a hacer quedar mal. El silencio duró 2 segundos. Y luego, mi mamá dijo con una seriedad celestial. Hijo, paga. Es tu destino. Tuvimos que juntar monedas entre todos para pagar la pizza que nadie había pedido. Cuando el repartidor se fue, yo levanté una tajada y le brindé. Por el gran capo de barrio, temido por heladeros, vecinos y repartidores de pizza. Todos explotamos en carcajadas, incluso mi cuñado. Samuel se encerró en su cuarto, derrotado, mientras yo disfrutaba de la pizza más deliciosa de mi vida. Y así fue como el sobrino que intentó hundirme quedó desenmascarado no por policías ni matones, sino por un combo de pepperoni con extra queso.